todo eso da la impresión ya no de frescura, sino de que si el cine es el presente indicativo, esto es mucho más, porque estás rehaciendo continuamente el presente, y eso es lo que a mí me parece que era, y es muy difícil de ver, porque eso ya es un problema de estilo narrativo. Y aquí están todos los estilos conocidos, ¿eh? O sea que aquí están, es una especie Yo creo que es una antología del estilo. Están todos los estilos. Y se sirve de todos. Hay un momento... Porque, perdón un momento, tú dices lo de la cacería, pero es que hay un momento que él detiene la narración con una lente y ves una ardilla. Mete una lente de aproximación como si fuera un inserto, con un ser no humano, pero que lo ves como feliz y plácido. Y luego vas a ver esos seres humanos que a veces necesitarías tener la sensación de que quiero descansar y ver un rostro durante unos segundos. No te lo da nunca. Bueno, o hace una cosa, y le interrumpo y le cedo la palabra a Fernando muy gustosamente, o hace cosas impensadas que no sabes si es de una viñeta de un cómic, de un TVO o de la pura realidad. Por ejemplo, una secuencia con dos personajes y entre los dos, y como pequeñas caritas, están Octave y la criada. Bueno, esto es una cosa increíble, normalmente no se hace así, no se planifica así. La vida sí es así, o sea, a lo mejor en el TVO es también así, pero te llama la atención, es decir, no es normal, y eso está al lado probablemente de una secuencia que si la viéramos en la película es ultra clásica en la planificación. Bueno, esto es lo que da, no sé si la novedad, el cambio de estilo, los estilos no lo sé, pero sí un punto de vista, como decía Miguel, absolutamente personal. Sí, con respecto a eso que decía García antes, yo creo que hay una secuencia muy significativa, que es ese momento en la parte final en que Christine y Octave han salido a la terraza y Octave está contando, le está rememorando una historia relacionada con el padre de Christine, con el director de orquesta, que ya cogemos empezada, muy avanzada. Y entonces salen a la terraza y Octave se dirige a la escalinata. La cámara se va a un gran plano general, cosa muy sorprendente, porque estamos en una escena que por un lado debería ser escenificada sobre la cara de Jean Renoir, pero por otro lado estamos ante una representación teatral, con lo cual el plano general no viene nada mal, ¿no? Y además Renoir se pone de espaldas como a dirigir la orquesta, como a rememorar al padre de Christine, que era director de orquesta. Y de pronto, antes incluso de que empiece a hacer esa parodia o ese fingimiento de la orquesta, Renoir se para y se sale del escenario y le da un ataque de melancolía, ¿no? Eso es uno de esos momentos en que como que no estaba preparado, como que el personaje no hace lo que se espera que va a hacer, ¿no? Y a partir de ese momento el personaje entra en una dinámica completamente distinta a la que le hemos visto entonces, que es una dinámica reflexiva frente a todo lo que ha hecho hasta el momento, que ha sido el patoso, salvo el desfacer en tuertos o el intentar hacerlos y liarlos, ¿no? Yo creo que eso es precioso en ese momento. Sí, ¿y cómo acaba toda esa relación? Porque es que están en el invernadero, se confiesan su amor, son de toda la vida, entra en casa para recoger el abrigo y coge y se lo da a Gigier. Y dice, bueno, y este cambio reflexivo de este personaje bohemio que tiene una maravillosa despedida juntamente con el cazador furtivo, ¿a qué viene, no? De todo eso está lleno la película. Claro, pero porque en la parte final empiezan a fallar las conveniencias de las que tanto hablan en los diálogos de la película, ¿no? Y ya no importan tanto las apariencias, sino que los personajes empiezan a reaccionar por otras... Pero luego, en cuanto a la improvisación, yo sigo pensando que es una película muy meditada, porque hay una secuencia al principio, cuando están en el palacio, en la residencia en París, en el primer tercio de la película, y cuando llega a desayunar, bueno, no se sabe bien a qué viene, a proponer que lleven a la Colinière a su amigo Gigier, después de que ha intentado suicidarse estrellando el coche, y llega Octave, suben al piso de arriba, y la cámara va siguiendo los personajes porque van hacia el dormitorio de Christine. Y hay una pequeña panorámica, un travelling, entran, se quedan en la puerta y luego a continuación hace una cosa, digamos, rarísima pero muy justificada. Y es que hace una panorámica hacia la derecha simplemente para encuadrar a la Christine, a la criada Lisette, que está descorriendo las cortinas. ¿Cómo hace ese barrido? Bueno, Lisette es evidente que está allí, eso es decir, ha tenido toda la planificación colocada ahí. Eso le da un tono de espontaneidad, de frescura, de poca artificiosidad, pero desde luego está meditado. Eso es evidente que hay todo un estilo, todo un punto de vista, toda una puesta en escena en esa planificación. Bueno, yo creo que el truco de que es una película que de verdad, por lo visto, hubo muchísima improvisación, pero una improvisación hecha a partir de una preparación enorme. O sea, Renoir cuenta que él tenía clarísimo lo que quería hacer, pero no sabía bien cómo hacerlo.
Entonces, él tenía un primer guión en el que tenía previstas todas las entradas y salidas de campo y todos los movimientos de los actores, pero dice que no quería que en eso se equivocaran. Y entonces, después tenía como el primer tercio del guión escrito. Y entonces, a partir de ahí, no tenía nada más que una idea concreta de lo que quería hacer. Y después, en un rodaje que se prolongó muchísimo, estuvo continuamente reescribiendo los diálogos y volviendo a cambiarlos con los actores, y es más, modificando el peso de los personajes a lo largo de la película. Y eso en un cierto combate con el distribuidor de la Gaumont, que quería reducir, eso ya en la fase de montaje en la que prosigue esta reconstrucción de la película, quería reducir el papel del propio Renoir, porque me parecía un actor absolutamente insólito y que nadie se podía creer ese personaje. Entonces Renoir se resiste a cortar su papel, y lo que sí que va haciendo es que va aumentando el papel de otros personajes. Hay más Lisette, hay más el personaje de Mila Parelli, el de Geneviève, la amante del marqués, y en cambio disminuye el de Nora Gregor. Entonces, lo que va produciéndose con ese efecto es que hay como una mayor nivelación entre la importancia relativa de todos los personajes. Entonces, es una película que yo creo que en cada fase de la preparación, del rodaje, incluso del montaje, ha seguido como improvisando, pero a partir de una idea general muy clara y de una especie de preparación y elaboración muy grande, que yo creo que es un poco la única base que permite de verdad no es esperar la inspiración, sino improvisar. Si no recuerdo mal, el arranque no era así, sino que llegaba el aviador, pero no estaba Octavio, o sea, Jean Renoir, sino que él llegaba muy cansado a su apartamento, entonces Octavio le llamaba, estoy aquí en un bar, ¿puedo subir a verte? Sí, entonces le dice, oye, ¿sabes tú si me habrá visto o habrá ido a buscarme Christine y no sé qué? Pero en cambio la resolución es perfecta porque ha unado todo. Está la presencia de Christine, está la gente agobiándole, el cansancio del vuelo, y está ya Octavio metido. Es decir, que el trabajo de depuración debió ser enorme, o sea, de cómo fue encajando las piezas poco a poco para llegar a esa especie de milagro que produce, no sé, que es una película inabarcable, ¿no? Es del año 39, es el gran año del cine, pero fíjate la diferencia que puede haber entre entender el cine como lo entendía Renoir, o La Diligencia, o Solo los ángeles tienen alas. Las otras eran películas clásicas, que contaban historias clásicas, narrativamente muy claras, pero esto es un salto en el vacío, en el cine. Fíjate, esa sincopación que comentabas en la primera secuencia permite plantear el hecho escandaloso desde el punto de vista de las reglas de la conveniencia, de que por la radio haga reproches de desleal a Christine y prácticamente divulgue a todos los que están un poco en el ajo su relación o su aspiración a relación con ella, más bien. Cosa que además te permite enlazar con los demás personajes, todo el mundo anda viéndolo por la radio, todo el mundo se entera, y a partir de ahí empieza a ponerse en marcha todo el engranaje además que llega a tal extremo que en el momento en el que intenta cumplir las reglas de la conveniencia el propio aviador es cuando prácticamente pierde a Christine, porque Christine cuando decide que se va por fin con él, de repente ella le dice que no, que tienen que decírselo primero a Robert, porque es lo que se hace y que hay unas reglas. Y entonces ella dice, me empezó a hablar de no sé qué, y entonces empieza a cambiar de objetivos. O sea que el desencadenante de todo el proceso de la película es, digamos, una ruptura de las reglas, y al final, cuando ese mismo personaje se ve un poco absorbido por esa necesidad de cumplir las reglas, es un poco el momento en que es su ruina. Y es su ruina también cuando, hasta tal punto que al final pues, acaba como acaba por una coincidencia, ¿no? Pero eso también viene explicado en un diálogo en que me parece que es Renoir quien dice que Jurier es uno de esos héroes que son capaces de cruzar el Atlántico, pero que en cambio tienen que cruzar los Campos Elíseos por el paso de peatones, ¿no? por el paso cebra. Es realmente el outsider, el que no está dentro de la sociedad, de las reglas, primero porque no pertenece probablemente, o a lo mejor se ha excluido, vamos, ¿no? Pero, y realmente al final es el fatum, el destino, el que le hace ser la víctima siendo el outsider, en una bonita pirueta de guión, no sé, porque es que sustituye al personaje. Y cuando le intenta hacer un favor. Sí. No, pero es que además sustituye al personaje, es que el celoso
el celoso guardabosques realmente está dispuesto a matar a quien no cree que quiere matar concretamente, ¿no? Y prácticamente quiere solo matar a uno y el otro dice no, a los dos, o viceversa, no está dispuesto, y en ese lío final que se organiza, en ese equívoco, otro dato más del Marivaux, del Vaudeville y esas cosas, pues al final el personaje más inocente, el menos comprometido con el vicio de la mentira, el único que quiere conseguir lo que quiere conseguir, pues al final fallece, pero fallece con un abrigo prestado ajeno y siendo otro personaje distinto, que es el colmo ya de la ironía, del cinismo un poco de Mankiewicz.